Bienvenidos a este nuevo episodio de Presente Podcast aquí en Santa Cruz. Muchísimas gracias por vernos, gracias además a WD Studios por brindarnos el espacio y los equipos para que podamos grabar este episodio. Hoy día vamos a hablar un poquito de los 40 años del 21060 y además de la crisis económica que está sufriendo nuestra Bolivia. Me acompaña además Beto, ya un invitado regular, y está Ricardo Fernández con nosotros, que nos va a ayudar a un poquito entender qué es lo que está pasando. Entonces les pido que se presenten, por favor, Beto primero y después Ricardo. Bueno, como siempre en Presente, feliz de estar acá, feliz de colaborar, feliz de siempre estar presente en todos los sábados, ¿no? Aquí con distintos invitados, con distintas temáticas. Y bueno, mi nombre es Humberto Ferrer, yo soy un estudiante de Derecho, tengo 20 años y sobre todo yo realizo reportajes y documentales sobre historia para comprender toda la coyuntura histórica del pasado, la coyuntura pretérita, para poder comprender verdaderamente a cabalidad la historia de Bolivia, sin dogmatismo, sin lineamientos ideológicos y basándonos siempre en los hechos, ¿no? Que eso es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Bueno, esa sería mi presentación. Y Ricardo. Pues bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Ricardo Fernández, soy doctorando en Economía, en Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Soy docente en universidades en el exterior, sobre todo en Perú. Doy clases también en una universidad en Florida, en posgrado, ¿no? Yo trabajo como Data Scientist en el grupo MediaPro. También soy investigador de varios grupos, ¿no? Trabajo, por ejemplo, soy escritor también pagado de OpenAire, de Academia.edu, ya desde varios años. Y bueno, vamos a hablar un poco de historia y de investigación también. Buenísimo, entonces entrando en materia, y el primer tema que quiero tocar son justamente los 40 años del 21060, decreto supremo que se da en el 85 con el objetivo de parar la hiperinflación. Ciertas medidas económicas que lo logran, obviamente tienen consecuencias en su parte macroeconómica y también en su parte social. Y yo creo que ambas valen la pena de revisar, de comentar, de tener ciertas opiniones, y como estamos ya a los 40 años, de recordar y ver también de que se reviva un poco esa memoria histórica. Entonces, lo primero que quiero saber es, Ricardo, ¿cuál es la memoria que tú tienes del 21060? ¿Te parece que ha sido una acción que cumplió sus objetivos, que no cumplió sus objetivos, y si sus consecuencias han logrado ser mayores, beneficiosas o no beneficiosas? Esa es la... Bueno, el 21060 es bastante interesante. En toda la región teníamos alta inflación, no solo en Bolivia. Y claro, tras el 85 baja en toda la región, ¿no? Eso, primer punto, ¿no? Había variables exógenas muy fuertes. Hay un escritor boliviano que le dice cuestiones de Dios, actos de Dios, ¿no? Haciendo referencia a fenómenos meteorológicos y climáticos. Y luego obviamente cae la inflación en toda la región. Hay una variable que se ha instrumentalizado, por ejemplo, en los papers, que es el tamaño de las economías. A pequeñas economías les afectaba mucho más fuerte, a grandes economías un poco menos, ¿no? Lo cual explicaría esa variabilidad también entre países. Fue unas acciones que sí estabilizaron. Fíjense que, bueno, lo hicieron, pero botaron a futuro la pelota. Es decir, en el año 86, si ustedes se fijan los datos, vemos de que la deuda externa sobre el IGN la deuda era alrededor del 130%, se dispara del 80 al 130%, se reestructura el 86 en el Acuerdo de París y se cambia de plazo y se cambia de tasas para mandarla a futuro. Y, bueno, obviamente los ajustes posteriores, privatizaciones, liberalizaciones posteriores, se deben también a pagar esas deudas hasta que nosotros entramos al programa del HIPC, ¿no? Donde a alrededor de 26 países se les condonan la deuda gracias a una iniciativa del G8. Buenísimo. Beto, de la parte histórica. El 21060 ha sido un decreto, yo creo que sin duda alguna, el más histórico que hemos tenido,
al menos en el siglo XX, ha sido el más histórico. Hemos visto de que estábamos en un proceso inflacionario, producto de diversas irresponsabilidades, incluso producto de ciertas políticas exteriores, ¿no es cierto? Porque vemos de que hay ciertos cambios en el Tesoro de los Estados Unidos, el cual modifica las tasas de interés de los préstamos concedidos a los países sudamericanos, ¿no? Pasamos incluso a tener 15% de tasa de interés y ahí vemos que la deuda contraída por Banzer ya no era lo que se veía anteriormente, sino que se dispara mucho más. Y eso sumado a que habían 175 empresas públicas, muchas de ellas incluso habían hasta hoteles, ¿no? Habían hasta hoteles públicos en los cuales literalmente eran las familias de los funcionarios públicos los cuales vivían ahí o habitaban, o incluso habían fiestas y confraternizaciones en esos lugares públicos que eran mantenidos con los impuestos de los bolivianos y bolivianas en aquella época, ¿no? Y bueno, hemos visto de que diversas circunstancias políticas, sociales y sobre todo de índole económica, naturalmente, precipitaron la hiperinflación de Siles Suazo, ¿no? Porque mucha gente se lo adjudica completamente la responsabilidad a Siles Suazo, ¿no? Medidas como la desdolarización, sin duda alguna, han perjudicado y han acelerado este proceso. La desdolarización de Ernesto Araníbar Quiroga es uno de los puntos clave para comprender la hiperinflación de los años 80, pero por sobre todo Siles hereda mucho más de lo que hace, la verdad. Hay una situación anómala en el Congreso, naturalmente ADN y el MNR no aprueban los proyectos que tenía el señor Siles. Muchos de ellos, si bien no eran exactamente el 21060, eran parecidos al 21060 porque había cierto margen de razonamiento dentro de la UDP. Mucha gente lo ve como si hubiera existido una ideologización completa dentro de la UDP, cuando no era necesariamente aquello. Había también cierto grado de pragmatismo, naturalmente, como en toda figura política. Pero volviendo al tema del 21060, aunado a los problemas sociales que causó, sin duda alguna significó un gran avance para la sociedad boliviana, significó sobre todo la estabilización, ¿no? Han habido problemas, han habido puntos deficientes, especialmente respecto a los relocalizados, ¿no? Que nunca fueron relocalizados, naturalmente, fueron en realidad despedidos. Y muchos de ellos mineros, por cierto, se fueron posteriormente al Chapare, pensando de que había oro, cuando el oro no era oro como tal, era más un oro blanco, y bueno, terminamos creando un grave problema, ¿no?, en la región. Pero por sobre todo, quiero hacer énfasis en que el 21060 ha logrado estabilizar la economía nacional, ha logrado dar un margen de estabilidad para la sociedad boliviana que venía de una crisis total, de una hiperinflación terrible, una hiperinflación en la que cada 20 días los precios se duplicaban, ¿no? No es lo mismo que otras hiperinflaciones de otros países, como por ejemplo Hungría, ¿no?, que si no me equivoco esa fue la peor, ¿no? Cada 15 horas se duplicaban los precios, pero sin embargo que se te dupliquen los precios cada 20 días es algo simplemente inaceptable, ¿no? Por ende, hay que hacer un análisis objetivo y real del 21060, no solo basándonos en la estabilidad, sino también en los problemas sociales causados a partir del mismo, ¿no? Claro. Yo creo que, si bien el 21060, yéndome ya directo a las consecuencias, ha cumplido sus objetivos macroeconómicos, creo que sí, personalmente, ha logrado detener la hiperinflación con medidas ortodoxas. Me parece que lo que se hizo sí tuvo un efecto. Entiendo el contexto que explicaba Ricardo y también Humberto. Sin embargo, sí creo que esas medidas eran las que se tenían que tomar. Creo que las consecuencias sociales no se han medido, por eso no creo que sea necesario un 21060 el día de hoy. Creo que incluso podría empeorar las cosas y no estamos en una crisis como la del 85, sino más bien nos parecemos mucho a 3 años antes, justamente. Yendo a las causas del problema que se intenta resolver en el año 1985, creo que sí ha sido un problema de gobernabilidad, por un lado, pero también creo que, como en toda nuestra historia, consecuencias o causas exógenas son las que han disparado la gran hiperinflación a la que habíamos llegado, ¿no? Principalmente yo se lo atribuiría al tema de precios. La dependencia de precios internacionales creo que ha sido nuestro mal de siempre, y eso se debe a que estamos enamorados prácticamente de exportar materia prima y depender de mercados internacionales. Entonces, más o menos con esa base, profundizando un poco sobre el 21060, los autores que lo han hecho, y yéndonos de nuevo a las causas y ahora un poco más a las consecuencias, ¿qué nos puedes decir, Ricardo? Bueno, claro, tras el 2160, como
pasaron de 256 empresas del Estado, sobreviven 52. Vemos un incremento abismal de la informalidad. Fíjense que el año 2005, que es uno de los picos de informalidad, llegábamos a valores del 95% según la OIT, ¿no? Obviamente luego baja, ¿no? Pero estamos hablando de que la historia de la informalidad inicia en esos años por los ajustes fiscales. Hay un término que lo acuñó el FMI que se llama consolidación autodestructiva. Los ajustes fiscales que hago yo ahora pueden afectar a largo plazo, ¿no? A la economía y generar ajustes posteriores, ¿no? Es por eso que no solo pasó el 85, se tuvieron que hacer privatizaciones posteriores, liberalizaciones posteriores. El año 98 entra Banzer con Tuto y vuelve a hacer un ajuste fiscal, el plan Dignidad, y vuelve a informalizar y aumenta la pobreza. Tuvimos el pico más alto en 35 años, el año 2000. Y claro, eso es a lo que el FMI llama la consolidación autodestructiva, en que los ajustes que hacemos hoy, los ajustes fiscales, pueden generar un efecto que nos obligue en el futuro también a realizar ajustes posteriores, porque el ratio PIB sobre deuda pues no mejoró el 86 y luego se cambió un poco la estructura de deuda, pero no era suficientemente alta para afectarnos, ¿no? Hasta que, bueno, entramos al programa del HIPC. Entonces, tuvimos problemas en cuanto a la historia de la informalidad, ¿no? Se dispara en esos tiempos, la pobreza se dispara en esos tiempos, mientras que en el resto de los países, en Perú, en Chile, en Paraguay, en Brasil, la pobreza caía, aquí aumentaba, ¿no? Y eso, pues, también tiene relación a políticas de índole endógeno, ¿no? que son atribuibles a los gobiernos de ese entonces, ¿no? Claro, entiendo. Y justo Goni se pronunciaba hace poco, exacto, no, el mismo día, ¿no? Ayer, que se cumplían los 40 años y prácticamente el mensaje que deja es, dada la crisis y lo demás, necesitamos ahora un 21.060 para paliar los efectos de esta crisis y devolverle a Bolivia una estabilidad macroeconómica. Vuelvo entonces contigo, Ricardo. No sé si podemos hacer entonces un pequeño diagnóstico, tal vez señalar algunas causas de la crisis desde tu perspectiva, desde los datos que has visto obviamente, y tal vez concluir con que si hace falta un 21.060 o simplemente es puro discurso. Muy bien. Primero, sí se necesita una reestructuración agresiva del gasto, ¿no? De hecho, toda la evidencia apunta a ello, que no necesariamente es un shock de austeridad, ¿no? En ese caso. Y claro, el problema es de que el diagnóstico, algunos pueden coincidir en el diagnóstico. Estamos, por ejemplo, en una crisis cuyas causas se pueden remontar hasta 2014, ¿no? Con una caída de la inversión pública en hidrocarburos, y que los estudios cuasi experimentales nos muestran que, de inferencia causal, nos muestra que está ahí el problema, lo cual generó que caigan nuestras exportaciones, caigan los ingresos del Estado, se aumente la inflación posterior y tengamos problemas de divisas, ¿no? Ahora, claro, lo que hay que pensar es, hay que ser bastante inteligentes para tratar una crisis, y lamentablemente nuestros políticos no presentan propuestas. Yo voy a comentarte muy rápidamente 4 criterios que tenemos para definir qué es una propuesta y qué es una pseudo propuesta, con la cual tu público, tú y cualquier persona puede también hacer esa crítica, ¿no? Para que una propuesta sea auténtica, ha de tener 4 criterios. Ha de basarse en evidencia, en metaanálisis, en revisiones sistemáticas, ha de basarse o crear un modelo contextualizado para Bolivia, ha de crear simulaciones de escenarios sensibilizándolos y ha de plantear supuestos y limitaciones que tiene, y tiene que mitigar, ¿no?, aquellos escenarios que sean malos, ¿no? Ninguno de los políticos lo ha presentado, muchos economistas de sus equipos no lo presentaron, hablan mucho, pero para mí hacen flatus vocis, es decir, hacen ruido con la boca nada más, ¿no? Entonces, nosotros como población no tenemos más la obligación que decirles, criticarles y exigirles a ellos que presenten propuestas de verdad y no pseudopropuestas que se toman la crisis en serio. Y claro, yo he intentado hacer el ejercicio
me he basado en metaanálisis, he estado creando actualmente un modelo más contextualizado por día y he hecho las simulaciones. Y bueno, la solución es una reestructuración agresiva del gasto. Esa es una de las mejores propuestas que yo podría ofrecer, que trata básicamente, eso es de manual además, todo gasto improductivo, pasarlo a productivo, y todo gasto regresivo, pasarlo a progresivo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si un gasto no tiene un alto multiplicador, hay que quitarlo, ¿no? Básicamente, si un gasto, por ejemplo, es regresivo y beneficia más al decil más alto y menos al decil más bajo, hay que quitarlo y volverlo progresivo, ¿no? Eso está en la mayoría de los manuales de teoría económica que trabajan en ese asunto. Pero eso me suena a industrialicemos. No, porque básicamente el tema de las empresas que no se retribuyen al Estado. Básicamente, ¿dónde están los altos multiplicadores? Hay papers de alta calidad en Bolivia que lo muestran. Está en saneamiento básico, en salud, educación, infraestructura y tecnología. ¿En el corto plazo? En el corto plazo está saneamiento, salud y educación, porque esos son sueldos y salarios, y además que tenemos una impronta todavía pendiente con salud y educación. Nosotros, aunque en términos relativos tengamos un valor que es comparativamente alto, en términos absolutos es muy bajo frente a la región, es decir, en términos de cuánto en realidad es bajo, y sobre todo en saneamiento básico. Hace poco salieron los datos del censo. Bien, fíjense que no hemos avanzado mucho en saneamiento básico, en alcantarillado, en cuestiones tan básicas. Y ahí está. Electrificación rural. Exactamente. Y justamente ahí es donde está el alto multiplicador, que en crisis o en recesión, los metaanálisis Hecher 2018, Heimberger 2023, nos dicen que en crisis o recesión esos multiplicadores se disparan, ¿no? Están muy por encima del 1, 1.4, 1.5. Eso quiere decir que por cada dólar invertido la economía puede generar un 0.5, 50 centavos adicionales. ¿Y se acentúa en países no productivos eso? Sí, Heimberger trabaja países en desarrollo, ¿no? Es un metaanálisis que incluye países en desarrollo y tiene los mismos resultados que tenía Hecher en 2018. ¿Y controlas el control, digamos, instrumentaliza por países en desarrollo y primer mundista? Exactamente, controla, Heimberger 2023 lo controla y haya los mismos valores. Ah, mira, qué interesante es. Y Beto, tal vez un poco de un diagnóstico, ¿cuáles señalarías que son los principales problemas? Yo sé que no eres economista, yo sé que eres abogado, pero también eres ciudadano, entonces creo que es importante señalar unos problemas que son evidentes. Yo creo que un índice que es bastante preocupante es el 9% de déficit que tenemos actualmente, y cómo los ingresos del Estado han bajado de 6.000 a 1.500 millones de dólares, si no me equivoco. Corregime si estoy en lo incorrecto, pero ha habido una gran reducción producto de la finalización de muchos contratos, con el gas específicamente, el tema de que tengamos que importar posteriormente gas natural. Son índices sumamente preocupantes que vemos actualmente en la ciudadanía, y que el nivel de endeudamiento también es preocupante, como actualmente el Estado boliviano se está financiando a partir de créditos internacionales, ¿no? Pero sobre todo yo quería hacerle una pregunta al invitado, ¿no? Habló sobre las pseudopropuestas, ¿no? La pseudopropuesta, por ejemplo, ¿nos podrías dar pseudopropuestas de Rodrigo y pseudopropuestas de Tuto, de las que viste? Bueno, todas son pseudopropuestas, ¿no? O sea, yo te hago esa pregunta, ¿no? Porque te he planteado 4 criterios, ¿no? ¿Tú has visto o has escuchado hablar de un político hablar de metaanálisis? No. Yo cuando ustedes vean, yo eso lo comentaba en otro lugar, ¿no? Pero los planes de gobierno, ustedes váyanse a la última página, vean las referencias. ¿Tienen referencias siquiera? ¿No? Mano, yo cuando revisé el Partido Laborista en época de crisis, ¿no? Cuando ellos sí se tomaban en serio las crisis, en su plan de gobierno, ellos tenían 243 referencias. ¿Inglaterra? En la última página, sí, exactamente, ¿no? En Reino Unido, ¿no? Y, claro, si quieren los políticos que ellos, ¿no? Que nosotros les tomemos en serio, ¿no? Pues al menos que se referencien en estudios, ¿no? No vas a escuchar a ningún político hablar de revisión sistemática o de metaanálisis. No les gustan esas palabras, por lo general, incluso en algunos casos va en contra de sus propuestas, pero es que necesitamos tomarnos en serio las políticas públicas y basarlas en evidencia. No vas a escuchar a ninguno de ellos, por ejemplo, decir
bajo esta cantidad de escenarios, la probabilidad de éxito de mis propuestas es de este porcentaje. Y con el otro porcentaje, por decir un 20% de que falle, pues vamos a tener estas medidas de mitigación. Bien, eso no lo hacen. Y no lo hacen porque no les interesa. Algunos pues, lo sabrán, otros no lo sabrán. Como discurso no funciona. Como discurso tal vez no funciona, pero es lo que necesitamos para tomarnos en serio cualquier crisis y en realidad cualquier política debería basarse en ello. Ahí está interesante la respuesta. Yo quiero volver un poquito al tema de las soluciones. Mencionabas una reestructuración del gasto agresiva. ¿Esto implica cero contracción de deuda? A ver, vamos a comentarlo. Puede existir aumento de deuda y existe una estrategia que puede ser sin incrementos de deuda. Obviamente, con una pequeña deuda alrededor de, el FMI lo calculaba en enero de este año, 1.100 millones de dólares adicionales. Con esos incrementos de deudas se puede manejar algunas cuestiones de la reestructuración agresiva del gasto. Lo que hay que aprovechar en toda crisis o recesión es el alto multiplicador. Es decir, la gente actualmente no actúa igual en crisis que fuera de crisis, ¿no? Eso hay que considerar. El agente representativo que manejan algunos economistas, pues no sirve en crisis, ¿no? Muchas veces. Entonces, pueden existir, ¿no? No tan altas como dice Jorge Tuto Quiroga, que probablemente él lo quiere hacer para tener una estabilización inmediata, pero tirar la pelota a futuro, claro, ¿no? Y que otros la paguen, porque las deudas se terminan pagando. ¿Qué podría ayudarnos a estabilizar? Eso sí, eso es verdad, ¿no? Okay. Ahora, obviamente que es reducir, por ejemplo, gasto de cuenta corriente, por ejemplo, y incrementar inversión en sectores de alto multiplicador. Claro, como decías. No en todos, ¿no? Y en los departamentos donde sí lo necesitan. Hemos abandonado varios departamentos como Oruro, Potosí, Pando, ¿no? Donde sí existen todavía esos altos multiplicadores. Beni, por ejemplo, tiene un alto multiplicador en relación a inversión social, por ejemplo, frente a que a otros mantienen casi todo en infraestructura, pero Beni lo tiene en inversión social. Entonces hay que ser bastante inteligentes como para ver dónde invertir realmente y dónde se ha abandonado. En este caso, el eje troncal, pues yo lo siento, las inversiones ahí ya no dan el mismo multiplicador que daban hace años, claro, ¿no? Pero el resto de departamentos sí. Buenísimo. Entonces, más o menos son $1.100 y no son 12.000 No son 12.000 millones de dólares. Claro. Pero hay que actualizar un poco, ¿no? Eso es a principios de año. Es a principios es en enero de 2025. La franja puede aumentarse a 2.200, dependiendo de qué tan riesgoso lo veamos. Pero el problema es de que el FMI, incluso ellos lo aceptan. El riesgo en Bolivia es alto. Ellos no están tan de acuerdo, porque yo he conversado con algunos de los técnicos que elaboraron el informe de junio. No están tan de acuerdo en incrementos agresivos de deuda para Bolivia. Ellos están planteando gradualismo, básicamente, ¿no? Y que quitar las subvenciones, básicamente, y eso sí que es de manual y se puede aceptar, 40% del ahorro, pasarlo en transferencias directas, ¿no? Entonces, al menos en ese punto yo estoy de acuerdo con ellos. A otro tipo de bonos. Sí, transferencias directas. Lo que pasa que, fíjate que si quita las subvenciones, se disparan los precios del transporte, sí, ¿no? Se vuelven casi impagables, ¿no? Estamos hablando de 8 bolivianos. 12 algunos, pesos. ¿no? De 12 bolivianos alrededor del litro, ¿no? Entonces, y podría ser un poco más, entonces hay que considerar ello y hay que proteger a la población vulnerable, ¿no? Entonces, las transferencias directas, hay un metaanálisis de esas transferencias, de 2024 perdón que te corte, ¿tienen un multiplicador alto? Sí. ¿Ese tipo de transferencias tienen un alto multiplicador? Sí, de hecho aumentan consumo, ¿no? No generan desempleo. Hay un metaanálisis, por eso lo estaba comentando, del 2024 que analiza 76 programas de esto y 113 estudios. Yo no recuerdo bien el número, 113 estudios sobre los UCT, ¿no? Que son transferencias directas no condicionadas. Se sabe de que las mujeres tienen una mejor respuesta que los varones, ¿no? Es decir, si están focalizados hacia mujeres, al parecer, pues administra un poco mejor el dinero, qué sé yo, ¿no? Hay mecanismos sociológicos ahí adentro.
que hay que explicarlos también y que hay literatura sobre ello, que hacen, por ejemplo, que muchas empiecen a trabajar, incluso porque no tenían dinero para cuestiones tan básicas como ir a transportarse a lugares más lejanos, Claro. ¿no? Invertir. Y luego hay cuestiones, por ejemplo, si es mejor recibirlo de golpe en el año o mensualizado. Si lo recibimos de forma de golpe, ¿no? Las personas tienden a invertirlo, a iniciar pequeños negocios, mientras que si lo hacen de forma mensualizada, lo tienen un poco más a meterlo en consumo, lo cual también activa la Y economía. yendo a un punto específico, ¿no? Que esto va directo en relación a la gente, directo en relación a las personas, ¿no? El aspecto de la subvención, que según entiendo, gran parte del déficit que actualmente estamos padeciendo en Bolivia se debe precisamente a partir de la subvención. ¿Qué es lo que deberíamos realizar con la subvención? ¿Cómo deberíamos manejarla? ¿O cómo se puede ver a largo plazo la situación actual? Sí, de hecho la subvención es alrededor del 30% del déficit, ¿no? Un poco más, un poco menos, se puede hacer estimaciones. Alrededor del 30% ni siquiera se aprovecha dentro de Bolivia, se va a contrabando. Es altamente regresivo, es decir, que beneficia más al decil más alto a los más ricos y menos a los más pobres, y por ende hay que convertirlo de regresivo a progresivo, ¿Ya? ¿no? ¿Cómo hacemos eso? A través de transferencias directas a población más vulnerable, ¿no? Nuevamente, reestructuración de gastos. Cuando te refieres a Reestructuración del transferencias gasto. directas, ¿a qué te refieres particularmente? ¿A qué medida directa? Pueden ser bonos focalizados. Por ejemplo, si estamos hablando de que pueden ser a mujeres, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora que estamos perdiendo fortaleza en cuanto a demografía, ¿no? Se les puede dar incentivos a mujeres para que tengan nuevos hijos, ¿no? Cuestiones de esas, darles apoyos. Las mujeres lo administran mucho mejor que, bueno, no es tanta la diferencia, ¿no? Pero administran mejor que los hombres. También podemos hablar por ejemplo, de hacerlo de golpe o mensualizado, ¿El esas shock cuestiones. o no? Por ejemplo, el shock o el gradualismo referente a la subvención en específico. Yo creo en que hay que quitar directamente las subvenciones y pasarlo directamente de esa transferencia. Ahora, nota una cosa. Si nosotros tenemos este egreso, se sale dólares con la subvención, ¿no? Y eso se da en dólares. Sí. El pago de las transferencias directas se pueden dar en bolivianos, ¿no? Sí. Entonces, nosotros nos quitamos una carga en dólares que es muy dura y que además es la principal que afecta las balanzas de pagos. Bien. Y que nosotros lo convertamos en bolivianos, eso nos beneficia bastante porque los bolivianos los manejamos, los dólares no los manejamos. Muy bien, entonces, esto, por ejemplo, además que no depende de un shock que en Medio Oriente, por ejemplo, que es súper volátil, ¿no? Se disparen los precios y cuestiones así, ¿no? Es bajar la volatilidad, el riesgo y convertirlo en progresivo como siempre debe haber sido. Entiendo. Y ahora, a mí me preocupan dos cosas en específico que creo que a fin de año se van a hacer más complicadas. Y una es el tipo de cambio y la otra es esta inflación que sigue creciendo y proyecciones dicen que va a seguir creciendo, ¿no? La reestructuración del gasto sí apunta a el tema de reducir un poquito bueno, no un poco, sino en su totalidad, ojalá, el tema de la inflación. Porque me imagino que también dentro de la reestructuración ya puedes también dejar de emitir dinero. El tema del tipo de cambio ya prácticamente es un tipo de cambio flotante, pero no se ha sincerado por completo, vemos que está bajando. ¿Cuál es tu opinión acerca de esos dos puntos? Bueno, a ver, temática monetaria. La evidencia dice que en extremada turbulencia, que podemos decir lo que es la actualidad, los bancos centrales se cierran hasta que, es decir, no es que dejan de operar hasta que reúnan las reservas necesarias para volver a abrirse, ¿no? Se necesita alrededor de un 20 al 40% del valor de importaciones. Eso quiere decir que en divisas se deben reunir alrededor de entre 2.000 a 4.000 millones de dólares. Creo que está, bueno, voy a actualizar el dato también, que es un poco más, que en la actualidad no existe, ¿no? Es decir, no podemos todavía hacer un crawling balance, ¿no? Un crawling peg. Tipo de cambio flexible. Se va a quedar probablemente así, ¿no? Como lo vemos ahora, ¿no?
con un banco central que se mantiene así. En cuanto a la inflación, yo te mentiría si es que la reestructuración agresiva del gasto la mata en ese momento, ¿no? Claro. ¿No? Y de hecho ningún programa lo va a hacer, ni el ajuste fiscal lo va a hacer, ni siquiera el ajuste fiscal lo va a matar en el momento. Va a demorar bastante. Fíjense que en Argentina la inflación demoró y ahora tiene una presión por tasa de interés, es decir, las tasas de interés son altísimas, superan el 70%, la anterior semana estaban en 90%. Imagínate tú ser una pyme y tener que pagar tu deuda al 90%. Claro. Entonces, todavía esos ajustes son súper inestables. El FMI sabía que eran inestables. Tiene una revisión del 2023 que dice que el shock es altamente inestable. El shock de austeridad es altamente inestable. Y que en su evidencia, pues muchos países retroceden, ¿no? Entonces, ojo con ello. Es evidencia, es el FMI, no lo estoy inventando yo, ¿no? Que básicamente porque genera lo que se llama consolidación autodestructiva, que no solamente se ve en el ratio de PIB-deuda, sino que se ve en otros ratios, ¿no? Porque en Argentina aumentó el PIB, pero lo hizo financieramente, o sea, gran parte de su empuje ha sido por una financiarización enorme que tuvieron en activos financieros. Ahora, mi pregunta, pero ahí es, reestructuración del gasto, sí, eso significa, pero mantener el mismo nivel de gasto o también implica una reducción del nivel de gasto público, por ende, además del nivel de emisión monetaria. Si bien ha sido baja los primeros 2 trimestres, está proyectada que sube, ¿no? Muy bien, sí, la reestructuración del gasto se puede hacer de 2 maneras. Es neutral al gasto, es decir, neutral al déficit, o bajándolo a ratios del 2%, ¿no? Anual. Que ahorita son... No, es básicamente, 5, ¿no? En ese punto se iguala mucho al del FMI, ¿no? En cuanto a déficit fiscal. Ahora, claro, porque los altos multiplicadores tú no lo ves de forma inmediata en este año, en ese momento, sino lo ves en el siguiente ejercicio, ¿no? Por eso se toma un poco de deuda y se intenta desestabilizar. Es verdad que cuando conviertes algo regresivo a progresivo, ese es un boom inmediato, básicamente. En saneamiento básico va a demorar alrededor de 18 meses, ¿no? Que es en lo que pasaría. En salud y educación es un poco más anterior, ¿no? Entonces los tiempos también hay que medirlos. Y en eso yo estoy de acuerdo que, por ende, una deuda, aunque sea pequeña, le va a ayudar mucho a una reestructuración agresiva del gasto. En el escenario, en esta estrategia con pequeña deuda, bueno, pequeña en comparación a las otras propuestas, Claro. lo ayuda bastante. Ahora, obviamente hay políticas, y yo estoy a favor en una sola cuestión en 2 cuestiones con Rodrigo Paz. Es verdad de que, aunque éticamente nosotros podamos debatirlo, puede ser malo, puede ser bueno, nos puede generar problemas. Los autos chutos sí resuelven. Hay un análisis que se realizó para el año 2022, si no me recuerdo, pero bueno, se puede actualizar a este año. Es alrededor, si lo calculamos, es alrededor del 20% del déficit. En realidad, la estimación es muy alta porque no se saben los datos, es alrededor del 7 al 50% del déficit. ¿Pero de combustibles? No, los chutos, la situación de chutos. Ah, ya. Se puede debatir si es ético o no. Está muy bien debatirlo. Los problemas internacionales que nos puede generar, especialmente con Chile. Cuando se realizó, sí generó un ingreso para el Estado en el año 2011. Y claro, no tiene sentido, obviamente, si es que no quitas la subvención de hidrocarburos, porque luego a largo plazo eso sí se genera problemas. Pero la nacionalización de autos chutos al menos sí trae ingresos al Estado. La legalización, no sé si lo dijo de esta manera Rodrigo Paz, pero él habló de la legalización de la marihuana. Hay un estudio de Roger Vanegas que dice que la legalización de todas las drogas pues genera entre 0,05 o 1% alrededor de soluciones. Es decir, estábamos hablando del 10% de la solución del problema. Del déficit.
del déficit con esa solución. Podemos debatir si es ético o no, podemos debatir, ¿no? Y luego está la pregunta, ¿podemos debatir realmente si es ético o no? O si es una solución que alivia un poquito al menos, y además que puede traer turismo de otras formas, etcétera, etcétera, que Claro, es Claro. también Y respecto a interesante. la deuda actual, porque muchos candidatos, entre ellos el señor Quiroga, proponen reprogramar la deuda. ¿Nos podrías explicar cuál es la situación actual de la deuda, tanto externa como interna del país, y si es posible esa reprogramación de la que hablan muchos candidatos? Muy bien, él quiere convertir deuda interna en deuda externa, básicamente, ¿no? Esa es la idea que tiene, porque eh, consideran que la deuda interna es demasiado cara, la deuda externa que todavía tenemos es demasiado cara y la quieren reestructurar para tirarla a mayor plazo y a Ujú. menor tasa. Bien, es posible hacer negociaciones de deuda, ¿no? Ya. Es posible hacer negociaciones de deuda, se deben hacer. Ahora, obviamente, las deudas externas son egresos en divisas, pues por ende también hay que ser un poco escépticos, ¿no? Mientras que las deudas internas siguen siendo en bolivianos, y nosotros tenemos control en bolivianos. Y aquí viene el tema, ¿no? Porque en Argentina, que es donde se practicó esto, ellos tienen déficit por cuenta corriente. Han resuelto el déficit que tenían, por ejemplo, a nivel Estado, pero ahora tienen déficit por cuenta corriente. Ellos están sacando más dólares de los que ingresan, Ya. ¿no? En el país. Bien, eso hace una presión muy dura sobre reservas, hace una presión sobre la tasa del tipo de cambio, por ejemplo, está incrementando y la tasa de interés se ha incrementado, esta semana se ha estallado, por justamente esta razón, ¿no? Tú puedes solucionar un problema, que es el déficit que tiene el Estado, pero luego, ¿qué pasa con los dólares? Si tú no generas dólares reales, Ujú. ¿no? Ninguna de esas políticas va a ser lo suficientemente estables para sobrevivir varios años. Tú necesitas generar dólares y luego tenemos otros problemas en la generación de esos dólares, ¿no? Que esos dólares se retengan en Bolivia O vuelvan también a otros. o que, bueno, Retornen en cierto retornen en caso de Bolivia, inversiones, sí. ¿no? En Argentina vimos un boom al inicio, ¿no? De esos dólares y ya para enero de ese año ya todos esos dólares se habían ido y el saldo era incluso negativo, es decir, no solo entraron esos dólares como capital financiero especulativo, Ujú. sino que a marzo de este año ya se habían ido con un saldo negativo, ¿no? Entonces nosotros podemos sufrir algo así, algo similar. ¿Y a qué se debió eso? Es capital especulativo, es decir, es Nada capital más. financiero Ah, que ingresa de ya. golpe, ¿no? Te adquiere bonos verdes, bonos que ahora quieren propugnar. Una vez que han logrado algún retorno, ¿no? Los argentinos lo conocen muy bien, se llama carry trade también en Sí. algunos análisis. Una vez que han logrado algún retorno, salen de la economía, ¿no? Y te dejan un incremento del tipo de cambio bastante fuerte que luego presiona las reservas. Fíjense que si no fuera por el FMI que lanzó un salvavidas a la Argentina de 20.000 millones de dólares, la tendencia de las reservas de Argentina era a caer, incluso peor que en años pasados, ¿no? Entonces, en ese momento, si no fuera por el FMI, pues probablemente la situación de la Argentina sería Mucho más terrible. caótica, ¿no? Milei, por ejemplo, era contrario al FMI, ¿no? Sí. Completamente contrario. Completamente contrario, ¿no? Incluso algunos economistas decían, cuando el FMI te ayuda, es porque andas muy mal, ¿no? Pues es verdad en el caso de Argentina. Bueno, entonces para ir cerrando, ¿cuáles podrían ser tus conclusiones de tanto los planes de gobierno? Creo que la tienes bastante clara, del problema económico que está viviendo el país y hacia adelante, pasada la segunda vuelta, si se podría resolver estos problemas o después, obviamente, de una profundización que creo que es inevitable en el siguiente año de esta crisis. Podemos ir primero Ricardo y después Beto y yo voy a cerrar. Muy bien, yo creo que la población, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos tenemos una única obligación que es criticar y exigir a los políticos, ¿no? Ujú. Esa es nuestra única obligación. Y la de los políticos es convencernos, persuadirnos, ¿no? Pero al menos que lo hagan con solidez, ¿no? Para mí lo han hecho hasta ahora. Han hecho ruido con la boca,
no han presentado propuestas y la razón es porque no cumplen los 4 criterios que les he mencionado, ¿no? Ninguno te va a hablar de evidencia, ni de metaanálisis, ni de revisiones sistemáticas, no te van a hablar de modelo contextualizado, ni de simulaciones de escenarios. Y eso es lo que necesitamos. Ni siquiera explicitan sus supuestos y limitaciones. Entonces, eso es lo que necesitamos para Bolivia. Ojalá se haga, todavía hay tiempo, ¿no?, para que los presenten. Y en caso contrario, pues habrá que criticarles cuando sea en gobierno y cada error que cometan, pues sabemos que tiene una raíz, ¿no?, que fue que presentaron pseudopropuestas y no propuestas para el país. Beto. Bueno, yo lo que espero para el país es un cambio, una transformación, como decía Gabo, por lo menos en aspectos de la inflación, podamos ver en nuestros bolsillos algún alivio, ¿no? Porque vemos de que los precios han disparado en distintos productos de la canasta básica específicamente, ¿no? Y ni hablar de los que importamos de empresas extranjeras, ¿no? Pero bueno, yo lo que espero sobre todo es que los equipos económicos del gobierno que vayan, suba Rodrigo, suba Tuto, sean sobre todo pragmáticos y coherentes, y que no sean ideológicos, que no sean dogmáticos, que verdaderamente piensen en cuál va a ser la reacción a la acción que van a realizar específicamente, y que espero que utilicen los criterios que mencionaste, ¿no es cierto?, para poder evaluar si económicamente y pragmáticamente esas medidas van a aliviar el bolsillo del pueblo boliviano o van a dar cierto margen de solución a la problemática económica de nuestro país. Sí, yo creo que en tema de crisis se va a profundizar. Eso es lo que te dicen también los datos. Creo que vamos a tener un fin de año complejo, también un siguiente año también complejo. Creo que todavía estamos a tiempo para tomar medidas que no hagan que esto se convierta en una crisis realmente de otro nivel. Entonces esperemos que también nuestros políticos y sus equipos estén a la altura. Y como decía Ricardo, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es nuestra labor como ciudadanos exigirles que realmente lo hagan, y yo creo que esta gestión va a depender bastante de nosotros como ciudadanos para que realmente se tomen las medidas que se tienen que tomar en el tiempo que se tienen que tomar, y ojalá que en la secuencia que deberían ser tomadas. Entonces con eso cierro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias por quedarse hasta el final. Hemos estado con nuestros 2 invitados de lujo. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima.